Yo sé que llegaste desde tempranito, pero tenía que sacar de mi ronco pecho todos estos temas. Hoy ha sido una semana muy pesada y apenas estamos a jueves. Híjole, mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Y sus libros de referencia, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, más vigentes que nunca después de hace ya más de 10 años de haberse publicado. Mi querido Paco, ahora sí que por dónde le entramos. Mira, Vicente, estaba mientras hablabas, hice un pequeño resumen. Primero, lo de Sergio Mayer, que parece un asunto menor, pero no es un asunto menor. Porque en eso puedes enlazar a lo del Partido Verde Ecologista de México y la insistencia de imponer a la senadora Ruth González Silva, esposa del Pollo Gallardo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como sucesora en la gubernatura, y la necedad o la traición del Partido del Trabajo. Pues todo esto parece como una historia de terror en Morena que empieza con Jade Kolpolemsky y con Mario Delgado Carrillo, que reciben o rescatan a cualquier persona, venga de donde venga. Es esa especie de pragmatismo peligroso que, que envuelve a Morena desde hace mucho. Y hablando de ese pragmatismo peligroso, que no es solo Sergio Mayer, yo te decía, está el PBM, está el PT, pero hay otros impresentables e indeseables en Morena. Y lo peor es que no se ve en Morena en este momento, no se ve, y eso no lo hemos dicho ahora, Vicente, que haya un poco de deseo o de voluntad política de corregir ese desvío pragmático que llega al cinismo. No se ve, y eso es lo interesante. Estamos 2027, aquí lo hemos platicado, mira, y yo retomo también a Nacho Rodríguez, que lo dice abiertamente, pero aquí lo hemos dicho también, ¿qué necesidad de ir en alianza con el Partido Verde si sabes que te va a traicionar? No es este caso. ¿Qué necesidad hay que ir con el Partido del Trabajo si sabes que te van a traicionar? Es un partido que creó Carlos Salinas de Gortari en 1990 para servir al PRI y fueron soldados fieles del PRI y ya han sido soldados de quien les convenga. Vicente, ¿qué necesidad? Ya ganaron, ya no van a tener mayoría calificada por más que le busquen. Y yo rescato al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando gobernó con mayoría calificada. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene que aprender a navegar en ese mar de traiciones del PT y del Partido Verde y se lo tienen que sacudir. No es que la estén traicionando ahora, lo dijimos con la reforma electoral, lo dijimos ahora. Si el PT y el PBM van a traicionar a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en cuanto se les pegue la gana, en cuanto les afecte un poquito lo que ellos dicen su bolsillo, las prerrogativas de los partidos, las plurinominales, que son un gran negocio. Un gran negocio, hay que ver alito para empezar, aunque no sea chile de este mole. Vicente, hay que verlo. Para mí mantiene Morena la intención de quedarse con ese pragmatismo cínico que inauguran Jade Cole y Mario Delgado. Claro, hay que atribuir que el presidente López Obrador heredó en parte de eso, pero ahorita ya se lo pueden sacudir, Vicente. No necesita Morena al Partido Verde, no necesita al PT, a menos que estén empeñados perramente, como dicen en mi pueblo, en tratar de sacar algunas iniciativas. Ya el PT, ya el Partido Verde mancharon lo que sería el legado político de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así, ¿para qué quieres ese lastre? Ya lo decías, que el PBM está atizando la candidatura en Nuevo León con Waldo Fernández, que les va a pasar lo de Coahuila. Y lo de San Luis Potosí, Vicente, lo hemos advertido
por semanas enteras o meses quizá, el Pollo Gallardo, al Pollo Gallardo le urge imponer a su esposa como gobernadora de San Luis Potosí, porque tiene un rosario de ilícitos que están ahí, empezando por tráfico de drogas. No lo digo yo, ahí están las investigaciones, Vicente, como presidente municipal. Fue una calamidad. Entonces, ¿qué necesidad tienes en este momento de mantener esa alianza cuando puedes romper con ella? Así que para mí es eso, y yo insisto, de pronto a Luisa María, alcalde de Luján, ha hecho cosas muy buenas, pero hay cosas que para mí se la están comiendo. Puede ser, no nos tienen que hacer caso a nosotros, Vicente, pero eso va a destruir muchas cosas y en este momento para mí ya no le ayuda nada a Morena. No lo digo yo, hay que ver la percepción de la gente allá afuera. Hay que verlo afuera, Claro. y Morena es eso, pero hace mucho Morena se olvidó de esa base. Y luego mira lo de Alito, por eso te decía, estuve haciendo un resumen. ¿Por qué Alito arremete contra Andrés Manuel López Obrador? Porque no va a tener otra bandera, porque no tiene otra bandera de política, no tiene propuestas, no tiene proyecto, no tiene iniciativas, no tiene nada, tiene un mafioso como dirigente que hoy rescata, ya lo decías, a Rosario Robles Berlanga, que se carga con una historia negrísima ahí atrás. Empezando por la estafa maestra y los miles de millones de pesos que se perdieron, se evaporaron, se robaron de las secretarías en las que fue titular Rosario Robles. Está su amaciato, no lo digo ahora, lo documenté en su momento para uno de mis libros, con Carlos Ahumada Kurz, un empresario tranza que financió al PRD de Rosario Robles Berlanga. Un empresario argentino-mexicano que además fue partícipe de los videoescándalos. ¿Tú lo recuerdas ese tema? Así que Rosario Robles Berlanga, rescatarlo, ¿qué es? Tratar de aplazar el obradorismo. Claro, lo haces con una mujer que está involucrada en corrupción, en cosas negrísimas desde que fue dirigente nacional del PRD, que lo dejó endeudado con dinero sucio de Carlos Ahumada Kurz. Así que tienes una política cínica, sucia, que Morena debía aprovechar para limpiarse y sacudirse todo ese lastre que tiene ahí atrás. Así que está todo Claro. Involucrado. Y mira, a propósito de eso, Vicente, también entra el Partido Acción Nacional, que supuestamente este lunes va a relanzar su imagen o su política. Jorge Romero Herrera, ¿te acuerdas de aquel que ofreció un iPhone, no? Un iPhone de Sí, como los que 17 usaba López Obrador. López Obrador, 37 Pro Max. 37 Pro Max. Pues falló esa política, Vicente, falló ese señuelo, porque se comprometió a relanzar para el próximo 21 de marzo, justamente en el equinoccio de primavera, y cuando entra la primavera, el aniversario de Benito Juárez también, a relanzar su partido, que él describe como el anuncio más importante en los últimos años para la institución. O sea, ya no fue el relanzamiento que vimos nosotros, el del Pro Max 850, sino que dice que ahora sí, de veras, va a regresar al PAN a sus orígenes, ¿sí? Que va a haber una apertura ciudadana, que se anticipa van a empezar como en el PRI, que decían, es el nuevo PRI, luego el nuevo PRI, y luego el nuevo PRI, y todos eran igual o peores de corruptos, mi querido Paco. Fíjate, nada más me voy a anticipar, Vicente, tienes su razón. Cuando la relanzaron, que cambiaron esa imagen que es de un jabón comercial, por cierto, un jabón de tocador, para baño, Escudo, que se llama. Cuando relanzan su jabón Escudo, lo que dice es que va a haber una mayor apertura hacia la sociedad, que no serán un club cerrado. Bueno, pues el relanzamiento que se anticipa para el 21 de marzo es apertura hacia la sociedad, que no sea el PAN un club cerrado. El mismo relanzamiento, por eso te decía, qué bueno que lo dijiste, el PRI, nuevo PRI, el mejor nuevo PRI,
Pues se supone que el día 21 Jorge Romero Herrera, otro mafioso, va a encabezar una sesión del Consejo Nacional y posteriormente un evento de simpatizantes en la Alameda Sur de la Ciudad de México, y que buscan lo mismo que buscaba el relanzamiento del PAN con ese nuevo escudo, reposicionar al partido después de un intento previo de relanzamiento. ¿Cuánto fue? En octubre pasado, ¿cierto? En octubre de 2025, buscando recuperar lo mismo que dijeron entonces en octubre, recuperar la iniciativa política. Así que, Vicente, pero todo esto, con esto redondeo todo. ¿En qué se enmarca todo esto? Que ya estamos en el proceso electoral 2027, nos guste o no nos guste, y ahí van varios puntos. Uno, el PRI va a atacar con lo único que tiene, Vicente, lo único, porque no tiene nada: atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, desbaratar al obradorismo. Ya lo hemos dicho otras veces, pero hoy es clarísimo. El PAN, pues ya se ve que no tiene brújula, Vicente, lo dijimos en el relanzamiento, hoy lo decimos otra vez, y Morena, que más o menos en junio va a iniciar su proceso, la verdad es que para mí no ha aprovechado nada ni ha entendido nada de lo que está pasando. Claro, somos nosotros, dices tú, Vicente, bien, somos nosotros, así que no tendrían por qué hacernos caso a nosotros, y luego lo último, Vicente, la imagen de César Chávez, que ese sí es un golpe durísimo a una persona que creó un movimiento con todos sus defectos, y que creó un movimiento a través de la Unión de Trabajadores Campesinos, la United Farm Workers, ¿no?, que se llamaba, y eso mancha el legado a una persona, y no lo mancha, acaba con eso, porque además no solo se trata de una investigación del New York Times, sino que después de esa investigación entrevistan a su compañera de vida, a Dolores Huerta, que es que da testimonios demoledores. Si nos asombramos por el caso Epstein, bueno, pues nos asombramos con las declaraciones de Dolores Huerta, ¿sí?, quien advirtió que César Chávez habría manipulado y abusado de mujeres jóvenes y menores de edad del entorno del movimiento que lideró desde los años 60, yo me acuerdo todavía, Vicente, hasta su muerte, que fue en 1993. Así que sí, hay una investigación del New York Times sobre varias mujeres que fueron abusadas por César Chávez, pero lo demoledor para mí, lo demoledor es lo de su compañera de vida, su esposa prácticamente, Vicente. Para mí es lo mismo ser compañero, ser esposo, es demoledor. Tiene 96 años y ella dijo que durante 60 ha guardado un secreto porque creyó que exponiendo la verdad se destruiría el movimiento de los campesinos, pero el golpe que ha soltado ella y que en ese contexto acusa a su compañero, es durísimo, Vicente, es durísimo, sí. Verdaderamente el legado de que cualquiera que haya sido de Chávez y a través de la Unión de Trabajadores Campesinos, ya se murió César Chávez y su legado ya no existe, Vicente. Tú fuiste claramente, o lo señalaste con claridad, de aquí lo hemos dicho, el discurso de César Chávez, de que los ilegales vienen a robarnos el trabajo, cuando decimos que los mexicanos eran los peores enemigos de los mexicanos. Vicente, ahí hay una raíz de fondo, no la decimos nosotros, ahí están las palabras. Qué bueno que pusimos al aire las palabras de César Chávez en esta entrevista. Nos vienen a robar los trabajos, los wetbacks, los espalda mojada, Vicente. Así que ese es, en resumen, me imagino que ya el maestro Jaime Hernández está ahí y no quiero robarle espacio, más bien abrirlo, porque Vicente, además de los temas locales, yo respeto a Jaime porque tiene infinidad de recursos para contarnos lo que está pasando en el Medio Oriente, que se está poniendo cada día más peligroso. No lo estoy comprometiendo ese tema, Vicente, ¿no?
La verdad es que mis respetos para Jaime y ya Norman también está próximo a llegar. Buenos días a Jaime y Norman si llegó también. Sí, déjame saludar al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que hay que respaldar de lunes a viernes de 1 a 3 tiempo de la Ciudad de México, No Apto para Cínicos con el maestro Jaime Hernández. Hay que apoyarlo con los likes en las transmisiones, con las suscripciones en su canal y obviamente hay que aportarle económicamente al trabajo que hace el querido Jaime Hernández. Y nada más por no dejar, mi querido Jaime, mi querido Paco, estaba dialogando por WhatsApp con un amigo que está en Denver, Colorado, y le decía, me da gusto que finalmente se haga pública toda la información y se caiga el mito. Es más, le digo, a mí en los chats ya están pidiendo que demuestre que tengo años denunciando el discurso anti-mexicano de César Chávez. Y le digo, un día casi me agarran a chingadazos cuando dije en Washington que Chávez no era la figura para la lucha pro inmigrante. Y me dice el amigo, si viviera sería maga. A mí también me hacían caras feas. Y me manda el amigo una portada de un libro que se llama Las Cruzadas de César Chávez, una biografía de César Chávez. Se publica en 2014 y es la muestra de que era antimexicano. Habla de su activismo contra los mexicanos. Por eso dice mi amigo, si viviera sería maga. Bueno, mi amigo, el doctor Héctor Frisby, a quien le mando un abrazo, está al pendiente del programa. En 2000, en enero del 2025 escribió, hoy en Estados Unidos se recuerda a César Chávez, un descendiente de mexicanos que se volvió un feroz perseguidor de inmigrantes, creó su propia Border Patrol y entregaba a los trabajadores, era un ladino, ni más ni menos. Y veo cómo se le echaban encima en su momento también al doctor Héctor Frisby. Decía amigo para guardarme quién era. Ahí está también lo que platicaba con el doctor Héctor Frisby. Pues no sé si seguirán en las marchas gritando sí se puede, el sí se puede de César Chávez, mi querido Jaime, pero definitivamente en el país de las hamburguesas, en donde la comunidad mexicana, la comunidad hispana ha batallado precisamente para posicionar su legado. Este gancho al hígado es durísimo, porque la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Le van a quitar el nombre de César Chávez a escuelas, hospitales, calles? ¿Le van a quitar el día de César Chávez en California? En Texas ya básicamente dijeron que no se va a celebrar, por obvias razones, el gobernador Greg Abbott, ¿no? Que es antimexicano. Pero bueno, está para el análisis, el debate, precisamente lo que está ocurriendo en torno a la figura del líder de los sindicatos de trabajadores del campo, los campesinos. Mi querido Jaime, hay muchos temas. ¿Cómo está? Oye, por cierto, gracias por tu mención en No Apto para Cínicos, por el trabajo que hicimos ahí en el Chacaleo con Sergio Mayer. Te estaba viendo. Muchas gracias por el comentario, mi querido Jaime. No, fue qué rueda de prensa tan más caótica, donde el Sergio Mayer saca balones por todos lados para tratar de esquivar su responsabilidad, que todos sabemos que tiene. Déjame hincarle al diente al tema de César Chávez. Es curioso, no voy a ponerme en el plan que hicieron los españoles diciendo, oye, es injusto juzgar en el siglo XXI cosas que pasaron en el siglo XX, ¿no? Tampoco voy a justificar a César Chávez ni mucho menos. Pero, ¿sabes lo que me daría tristeza? Y de hecho ya me está dando tristeza, que este escándalo que alguien ha desterrado, eh, para sacar a relucir los muchos defectos de César Chávez que durante mucho tiempo se ocultaron en aras de preservar a un movimiento noble, generoso. Yo creo que está bien que se haga un análisis post-mortem
de la biografía de César Chávez, pero ¿sabes lo que no me gusta? No me gusta de todo esto que la esposa del gobernador de California, cuando dice que es bueno que se saque a la luz esto para, porque hay muchas cosas que están pasando, cosas muy feas. El señor Weinstein, el señor, ya sabes, de todo, todo, pero en ningún caso enumeró o mencionó en la lista de Jeffrey Epstein, ni mucho menos mencionó al presidente Donald Trump, que sabemos que abusó de niñas y que sabemos que participaba junto con Jeffrey Epstein, ayer mismo lo denunciaron en la Cámara de Diputados, del tráfico de niños Creo con que sí lo fines. mencionó, ¿no? Sí mencionó el ¿Sí, caso Epstein. sí lo mencionó? No, no mencionó a Trump, pero sí mencionó el caso Epstein, creo. No, a mí me hubiera gustado que hubiera denunciado directamente a Donald Trump, porque a mí me parece que los medios de comunicación en Estados Unidos es que esquivan el bulto, ¿no? Ay, sí, qué escandaloso lo de César Chávez. Sí, pero a mí se me hace aún más escandaloso que el presidente de Estados Unidos, que ocupa actualmente la oficina oval, sea un pederasta, haya participado de un circuito de tráfico de menores. Ahora, no quiero quitarle hierro al asunto de César Chávez, que es bastante grave. Y como bien dices tú, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque el próximo 31 de marzo, día que se celebra se conmemora a César Chávez y su legado, ¿qué va a pasar? Como también has dicho, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántas avenidas, cuántos parques, cuántas escuelas llevan el nombre de César Chávez? Yo creo que esta historia que ha explotado en New York Times, que a mí también me gustaría que The New York Times explotara con la misma fruición y entusiasmo el caso de Donald Trump, porque hasta ahora The New York Times ha sido esquivo. Se ha publicado algunos fragmentos de la historia, pero no ha puesto el dedo acusador contra Donald Trump. Entonces, yo tengo la impresión de que si apuntamos el dedo acusador contra César Chávez y no lo hacemos contra Donald Trump, le estamos haciendo un flaco favor a la democracia de Estados Unidos y a la libertad de expresión, Oye, ¿no? oye, Jaime, ¿no será también parte del racismo escondido en Estados Unidos? Porque, a ver, dicen, hay víctimas que señalan a César Chávez ya muerto, que no se puede defender obviamente, de que las violaba. Bueno, hay víctimas que dicen que Donald Trump está más embarrado de la cola y de la cara del mierdero en términos de los archivos Epstein. Y en algunos casos dicen, pues hay que creerle a las víctimas que dicen Exacto. fueron víctimas de César Sí, Chávez y a las víctimas de Trump, ¿qué? exacto. Y hay otro dato a propósito que mencionas el tema del racismo. ¿Qué decir de las múltiples acusaciones que se lanzaron contra Martin Luther King? De Martin Luther King decían barbaridad y media, ¿eh? ¿Cuánta gente? Y esto esconde realismo, esto atufa racismo, ¿no? Y este escándalo, insisto, no quiero quitarle hierro al asunto de César Chávez, pero me hace este juicio de carácter extemporáneo, que finalmente habla Dolores Huerta, que habla de cómo de 2 niñas fueron abusadas, de cómo ella misma tuvo que tener 2 hijos a escondidas de César Chávez. A mí se me hace francamente una denuncia extemporánea, pero hay una declaración de Gavin Newsom que me ha dejado pensando, y me deja pensando porque no sé hasta qué punto Gavin Newsom está en lo correcto. Me causa, Gavin Newsom ha dicho básicamente, no podemos permitir que este escándalo de César Chávez em, malogre, desprestigie un movimiento que ha sido más grande que César Chávez. Es un dilema moral al que nos enfrentamos. No quiero quitar, insisto, hierro al asunto de César Chávez, pero yo creo que hay que juzgarlo y si vamos a juzgar a todos, que sea parejo, incluyendo a Donald Trump, carajo. De acuerdo, maestro. Por cierto, nada más una aclaración, que nadie se ofenda en el chat, pero cuando hablamos de César Chávez, no es tampoco para hacer
una broma ni nada. No nos referimos a Julio César Chávez, el boxeador, el campeón del mundo, el César del boxeo, que tendrá sus propios demonios. No, porque leía una señora que decía, ya me había dicho mi hija de Julio César Chávez. No, no, no. Me refiero a César Chávez, el líder de los trabajadores agrícolas, y no a Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, el boxeador mexicano. Nada más para aclarar, nada más para que quede claro. Déjenme darle la bienvenida al maestro Norman Pearl, que ya llegó también. A ver, voy poniendo cosas sobre la mesa. Manuel Velasco, el líder del Verde, destapó aspirantes del Verde a gubernaturas y sigue apostándole al nepotismo. Quieren que la senadora esposa del Pollo Gallardo vaya como candidata del Verde por la gubernatura en San Luis Potosí. La dirigencia nacional del PRI rescata a Rosario Robles como figura para defender a México, dice Alito Moreno. ¿Qué más está? El caso de Sergio Mayer, que regresa a su curul y creo que a la bancada de Morena, a pesar de todas sus cosas. Los acreedores estadounidenses que están poniendo contra las cuerdas a Ricardo Salinas Pliego por temor a que esté sacando su fortuna para llevársela a paraísos fiscales y no quiera pagarles. El tema de César. A ver, tú sírvete, Norma, en el informativo y noticioso de este jueves. ¿Cómo estás, maestro? Hola, ¿qué tal, Vicente? Mis queridos maestros, Paco, Jaime y la audiencia que nos hace el favor de visitar en el día a día por estas mañanas. Fíjate que yo no puedo dejar de lado el tema de César Chávez porque hay datos, hay historia con respecto a personajes tan o más queridos que César Chávez. César Chávez fue un líder sindical, lo sabemos, importantísimo, en los Estados Unidos, teniendo logros muy concretos. Por ejemplo, mejores salarios, condiciones dignas y el derecho a la sindicalización mediante huelgas. Hizo boicots pacíficos, hizo muchas cosas que efectivamente pudieron avanzar las condiciones de los mexicanos. Especial, él era un México-americano. Ahora, estamos hablando de la época del 27 que nace hasta el 93 que fallece. Aparentemente César Chávez es un individuo más que asume y ejerce el poder de una forma muy particular, y como parte de ese poder pues está el abuso sexual que hacía y está documentado de las mujeres que estaban en su entorno, en el sindicato. Pero lo más importante probablemente es el testimonio de Dolores Huerta, que realmente fue la creadora del sindicato y que ella acepta hasta hace unas cuantas semanas que fue madre de 2 hijos de César Chávez, producto en ambos casos de violaciones. Yo creo que el hecho de que se revise la vida de estos líderes es importante, que no solo se haga en ese sentido, sino también que se difunda. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos antecedentes similares en el caso de Pablo Neruda. Pablo Neruda, recuerden ustedes que en sus memorias, en aquel libro que se llama Confieso que he vivido, él sugiere que violaba sistemáticamente a una joven, creo que era una trabajadora doméstica. Esto era en su casa en Sri Lanka, cuando él era el cónsul chileno en Ceilán, todo esto en los 20s, ¿no? Bueno, a raíz justamente de esta interpretación de la obra de Pablo Neruda, se empiezan a quitar conmemoraciones, como el caso de César Chávez, que tiene su día, el día 31 de marzo, y que ahora no se van a hacer muchísimos festejos, ¿no? La gran mayoría se van a caer. Lo mismo sucedió con Pablo Neruda cuando se buscaba cambiarle el nombre del aeropuerto de Santiago de Chile y ponerle Pablo Neruda. Hubo una abierta oposición justamente por su pasado de abuso sexual. Pero fíjense nada más cómo es la vida y cómo son las cosas.
también vamos escalando. Acuérdense que Gandhi hacía prácticas de celibato, y estas prácticas de celibato consistían en compartir la cama, el lecho, toda la noche con mujeres jóvenes de su entorno familiar, para saber si él pasaba esas pruebas de celibato. Es decir, la historia está llena de antecedentes, de eventos tristes como estos, de César Chávez, de Pablo Neruda, de Mahatma Gandhi. Yo creo que podríamos seguir adelante con estos recuentos, porque lamentablemente son tristes, en donde al encontrar nosotros que la mujer ha estado sujeta al poder, y el poder ha estado, rebasado los límites de la humanidad. En el caso específico, y cambiando radicalmente de tema, y yéndonos hasta San Luis Potosí, ya abiertamente han aceptado el Partido Verde Ecologista de México que no aceptará y no acatará el rechazo presidencial al nepotismo. Y todavía dice el güerito Velasco que ellos han votado todas las iniciativas de ley a favor de la presidenta, pero que tenían que encontrar una pequeña discrepancia, y ellos quieren que quede como candidata al gobierno la esposa del actual gobernador Gallardo, el Pollo Gallardo. ¿Qué méritos tiene? ¿Qué posibilidades? Etcétera, etcétera. Bueno, pues eso lo vamos a ver. Ha sonado mucho que Rosa Isela Rodríguez eventualmente podría ser candidata por Morena, ¿no? Y que cada quien fuera por su partido. Sin embargo, el Pollo Gallardo, fíjense nada más de dónde viene. Él acumula el poder político después de haber tenido una vida bastante cuestionable, en Soledad, creo que se llama Soledad Graciano, que es realmente, que forma parte del área metropolitana de San Luis Potosí, y es donde se concentran la mayor cantidad de votos. Entonces, ellos le están apostando a que esta gente, que, por cierto, dice Velasco, le dio 500,000 votos a la coalición en favor, es decir, cuando fue elegida la senadora, Ruth, la esposa de Gallardo, y pues qué bueno, ella va a ser la candidata. Ahora, no solo es eso, no hay que olvidar que ya había salido en la reforma electoral integral, digamos, la pasada, la que fue rechazada, ya habían acordado en el Senado un empleado de Televisa, de TV Azteca, que ahora es senador, ya había acordado, había dicho que tenía 7 votos en contra. No se tuvo que llegar al Senado. Melgar. Para decir. ¿Perdón? Melgar. Exacto. Melgar, empleado de Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, él había dicho que no pasaría, y bueno, no fue necesario exponernos a esa humillación, no llegó al Senado, y bueno, se acabó. Pero no solo es el Partido Verde, es el Partido del Trabajo. Acuérdense, y lo hemos dicho muchas veces aquí, el Partido Verde y el Partido del Trabajo siempre iban a apoyar cualquier reforma presidencial que no les afectara. Cuando se sale un pequeño esbozo de las posibilidades de que se regule la existencia, al principio, la desaparición de los plurinominales, como lo pedía el pueblo de México en un 80%, no solo las listas, esto fue después. Bueno, ellos empiezan a recular y empiezan a tomar posiciones. Sabíamos que nos iban a afectar. Acuérdense que yo le dije alguna vez, parafraseando a Facundo Cabral, que decía, ¿qué es un general sin uniforme? Es lo mismo, ¿qué es el Partido Verde o qué es el Partido del Trabajo sin plurinominales? Sabíamos perfectamente bien que se iban a oponer, y sabíamos además que tenían el poder para hacerlo, porque son coyunturas, son un eslabón fundamental para poder lograr los 333 o 334 votos necesarios para transformar cualquier ley de carácter constitucional. Así que bueno,
pues no es más que la ratificación de un interés mezquino, ciertamente, porque no son capaces de sacrificar nada. Estaba en juego su vida, y prueba de ello es que, lo dijimos aquí desde un principio, no iban a estar en posibilidades de ceder ante estas cosas que para ellos son vitales, ¿no? Así que bueno, pues ¿qué podemos ver o qué podemos pensar de estos partidos? Yo soy de la idea de que deben demostrar su verdadera fuerza y confirmar que tienen derecho a su existencia en el 27 cuando vayan solos, idealmente solos. Ese es un punto de vista personal, pero que de alguna manera también recoge la opinión de muchísima, muchísima gente con quienes yo tengo contacto en redes sociales, mis queridos Vicente, Paco y Jaime. Sí, es maestro Paco, maestro Jaime, querido maestro Norman Pearl. También hay que decir que Movimiento Ciudadano va a buscar rescatar a como dé lugar o a mantener el gobierno de Nuevo León. Creo que se están enfocando precisamente en Nuevo León en el movimiento naranja, así lo sugiere la atención que le pone Jorge Álvarez Maínez, el director, iba a decir el director del changarro, el presidente del partido naranja. Eso también hay que señalar que han denunciado que ha habido ataques a murales, a bardas, en el Estadio Azteca rumbo al Mundial. Hay vandalismo contra los murales de la selección mexicana y del Mundial. Y otro de los temas, ¿qué cara sale la guerra? Más de 39 millones de dólares, 39 billones de dólares hasta el momento, lo que le está costando a Estados Unidos, a los que pagan impuestos, la decisión de Trump, que por cierto ayer dice, le echa la culpa a Israel de haber bombardeado un campo importante para Irán, desde el cólera por lo que está ocurriendo. Básicamente dice Trump, a nosotros que nos esculquen fue decisión unilateral de Israel, lo que también estaría sugiriendo fracturas en esta alianza Israel-Estados Unidos. En fin, ahí voy dejando más temas, mi querido Paco. Vicente, Norman, Jaime, nada más para aclarar, porque veo el chat que dice, no era su esposa, no era... Yo empecé a reportear en 1975 y en 79. En 79 ya, a partir de entonces no he dejado de cobrar un día como periodista. Y desde entonces se alertaba que Dolores Huerta era la compañera sentimental, la amante, como quieran llamarle, de César Chávez. Desde entonces, cuando dicen nada más era su compañera de movimiento, la cofundadora del mayor sindicato de campesinos de Estados Unidos, la Unión de Trabajadores Campesinos o United Farm Workers, ella ya había señales clarísimas de que era su compañera sentimental, de que la casa de César Chávez estaba por otro lado, pero esa tiene culpa César Chávez, pero ya se acaba su herencia, pero ella también, porque hasta ahora que New York Times saca la investigación, levanta la voz para decir, abusó de mí, y ciertamente sí, porque así era César Chávez, pero era su pareja sentimental, su amante, y para mí tener una pareja sentimental por décadas, pues es el elevar a nivel de esposa. No voy a minimizar nada, eso sería atentar contra la mujer también. Tenía una relación sentimental, basada en ¿qué? En intereses mutuos. Y ahora, pues sí hubo abuso, seguramente sí. Ahí están los testimonios, ahí está todo, pero era su pareja sentimental. 75 empecé a trabajar y ya se hablaba de César Chávez y de la relación sentimental que tenía con Dolores Huerta. Así que no le quitemos ningún mérito ni le degrademos en nada a los dos. Los dos lo hicieron y los dos se destruyen con esta investigación del New York Times y estas declaraciones que da ella. Guardó desde los 60, guardó todo eso hasta ahora, y a partir de no una investigación propia, no una iniciativa propia, sino a través de
de una investigación del New York Times. Entonces sí, qué bueno que lo hizo, qué bueno porque se dejan las cosas en su justa dimensión, pero de que eran pareja sentimental lo eran. Pero, y luego lo otro, Vicente, sí, cuando antes de iniciar la guerra de Estados Unidos e Israel, o Donald Trump y Benjamín Netanyahu contra Irán, la deuda de Estados Unidos estaba en 38, poquito menos de 38 billones. Hoy está en 39 billones, 39 millones de dólares, ya lo dices bien. Así que está en una locura. Los gastos diarios de la guerra, sin incluir los daños a todas las bases estadounidenses que hay allá en el Medio Oriente, sin incluir esos daños, el costo de la guerra diaria ya se elevó más o menos a cerca de 30,000 millones de dólares. Pero eso implica encargos de armamento, eso implica dinero para mantener la fábrica de guerra. Y esa fábrica de guerra cuesta mucho. Y mira, nada más para dejar tiempo a Norman y Jaime, cuando habla Donald Trump de nosotros no tuvimos nada que ver en ese ataque, pues sí puede hablar de divisiones, pero esa yo no me la compro. Esa yo no me la compro, siempre pienso un poquito mal. Y si se atacan campos de producción gasera, si se atacan instalaciones delicadas petroleras o de producción de gas, eso tiene que ver mucho Estados Unidos. No se va a ir Israel por la suya propia cuando el escudo antimisiles, escudo de acero, domo de acero, como le llamen, está destruido. Eso necesariamente quienes estén tomando decisiones en Israel en este momento lo consultan con Estados Unidos. Es muy fácil lavarse las manos. Mira, Israel va por allá, no. Es un ataque conjunto y sí lo hicieron para dañar a Irán y temen. Lo que está haciendo Donald Trump es que teme un ataque todavía más devastador a plantas nucleares de Israel. Así que están lavándose las manos. Yo no me chupo el dedo como mucha gente, pero Donald Trump es culpable de eso y hay que esperar que escale la guerra. Pero eso sabe mucho más Jaime que yo. Así que los dejo, Norman, Jaime. Yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Pero mientras aquí seguimos, Vicente. Muchas gracias, maestro. Norma Hernández en el chat hace preguntas importantes, Norma. ¿Por qué hasta hoy los señalamientos contra César Chávez y por qué en este tiempo se saca esto? Sobre todo la segunda, ¿por qué en este tiempo ya es decisión editorial y creo que lleva un tono también político porque se acerca precisamente el día de César Chávez? ¿Y por qué? Ahí está lo complicado. Esa pregunta revictimiza a las mujeres que dicen haber sido víctimas de abuso sexual, incluso cuando eran niñas menores de edad de César Chávez. Yo pregunto, si a una de nuestras hijas, Dios no quiera, la violaran y después de 20, 30, 40 años saliera a decirnos, papá, mamá, tengo que contarte un secreto. ¿No cree usted que sería una pregunta absurda decirle por qué callaste tanto tiempo? ¿No es una revictimización decir por qué te callaste tanto tiempo? Las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, por ejemplo, ¿cuántos años callan y por eso dejan de ser víctimas? El trauma, el dolor de una violación, de un abuso, no se lo puedo yo despepitar, no se lo puedo desmenuzar porque, bueno, hablar incluso también hombres que son víctimas de violencia sexual, por vergüenza también callan. Así que es una pregunta dos preguntas que nos hace, que retomo precisamente de ustedes que nos escriben en el chat para dar esos comentarios. Mi querido Jaime Hernández, voy contigo, maestro. Yo creo que este tipo de preguntas son obligadas porque tiene que ver, yo creo que aquí hay tantas cosas por escarbar. Primero, efectivamente, el tiempo elegido por el The New York Times. 2, y el tiempo elegido por la propia Dolores Huerta, que sabe que ya está en el último tramo de su vida.
¿por qué a los 90 y tantos años decide vengarse de esta manera de César Chávez? Y aquí habría que decir algo. Yo creo que Dolores Huerta, con todo, la mala sangre que le pudo haber tenido a César Chávez, yo creo que Dolores Huerta ha sido considerada, ha sido elevada a la condición, como dice The New York Times, de la abuela de la resistencia migrante. Un título bien merecido, pero también habría que decir que que Dolores Huerta se ha convertido en una especie de santa elevada a un pedestal, ha gozado durante décadas de esta fama de su relación con César Chávez, digamos, el lado bueno de la historia. Se ha beneficiado ella durante mucho tiempo porque Dolores Huerta ha sido prodigada y cuidada por medios de comunicación, ella misma y sus vínculos con el Partido Demócrata. Y entonces viene la pregunta precisamente, ¿por qué hasta ahora, Dolores? ¿Por qué hasta ahora? Y yo creo que es una pregunta dura, y yo diría que incluso algunos dirán hasta injusta contra una mujer que ha sufrido, que cayó durante mucho tiempo esto, pero es una pregunta obligada, ¿no? Y luego, en el caso de César Chávez, yo no podría justificar su comportamiento y su mala, ¿sabes? Sus continuos arrebatos machistas frente a Dolores Huerta, sus abusos, pero también, y esta es una cosa, son temas polémicos, ¿eh? Yo creo, siempre he creído que un hombre son muchos hombres, un hombre son muchos hombres. Yo no me imagino que el día de mañana, que yo deseo que todos nosotros tengamos una larga vida, pero yo no me imagino que el día de mañana al señor don Francisco Cruz, que es un gran periodista y gran escritor, eh, eh, todo su legado y toda su obra como periodista, escritor, se malogre porque de repente va a salir un escándalo que seguramente habrá, no digo, no estoy sugiriendo nada, de mujeres despechadas que denuncien esto y lo otro, Pero, no. pero Y que, estamos ante eso, las figuras públicas estamos siempre ante eso, ¿no? sí, Ante esa posibilidad. exacto. Es decir, ¿cuántas mujeres podrán hablar de ti, Vicente Serrano? Y yo me voy a dejar extraviar por esos relatos y no reconocer que en vida ha sido un gran periodista, un periodista que en medio de un movimiento de transformación en México encabezó un convoy de periodistas independientes, de lo que tú quieras, que dejó su huella. Y sin embargo, de repente sospecho que nunca va a faltar alguien que diga, no, sí, pero el pinche Vicente Serrano se llevó a fulanita a las malas, se la llevó al huerto, y ahí quién sabe qué le hizo, ¿no? Y lo mismo en mi caso, lo mismo en mi caso. Por eso digo que Por un eso hombre. las figuras públicas tenemos que tener la cola corta y la lengua larga. Exacto, exacto. Entonces, yo digo que un hombre son muchos hombres. Lo que mencionaba, por ejemplo, Norman Pearl sobre Pablo Neruda, lo que mencionaban, por ejemplo, hay otras figuras que si nos metemos, John F. Kennedy, Fidel Castro, el Che Guevara, todas estas figuras que han sido encumbradas muchas veces en calidad de santones, si yo les dijera las muchas historias que a mí me han llegado de primera mano sobre Fidel Castro, en fin, no sé si me explico a dónde quiero llegar. Yo creo que hacer un análisis de carácter extemporáneo, quizá Dolores Huerta ha dicho, no quiero llevarme este secreto a la tumba, no quiero llevármelo. Pero este momento de que no quiere llevarse este secreto a la tumba coincide precisamente en un momento en que hay gente que quiere ocultar por todos los medios el grave escándalo, el mayor escándalo en toda la historia de Estados Unidos, que es que un presidente de Estados Unidos
haya formado parte de un circuito de tráfico de menores, violación de menores, y además todo esto inducido, fabricado por el Servicio de Inteligencia israelí, el Mossad, que lo tiene agarrado de ahí. ¿Qué es más grave? ¿La situación de Donald Trump o la del señor César Chávez, que hoy publica en primera plana The New York Times? Hay que quede también esa pregunta que es muy incómoda para muchos, mi querido Jaime. Lo que sí es que hay que tener cuidado en el chat, por ejemplo, y nada más por poner sobre la mesa esto. Javier Vélez dice, uy, esta ruca ya no carbura su cerebro. ¿Quién en su sano juicio le va a creer a sus 90 y tantos años? ¿No les parece que es un comentario misógino? Sí. Un comentario revictimizador de una mujer que dice haber sido víctima, Sí, sí, y sí. es de muy mala leche para nuestros señores y señoras de la tercera edad. Yo conozco gente, bueno, mi abuela, que sí, que murió sufriendo de Alzheimer's, pero tengo muchos ejemplos de personas que a sus 90 y tantos años tienen más conciencia, con mucho respeto para el señor que escribe esto, que usted. Creo que Javier era. Pero bueno, mi querido Norman Pearl, antes de que nos gane la presidenta, vamos contigo. Hay cosas destacables también en el ámbito internacional y específicamente en la guerra. En la guerra que Estados Unidos e Israel libran en contra de Irán, en contra del mismo Medio Oriente y en contra del mundo. Fíjense, el portaaviones, el Gerald Ford, se está alejando, decían ayer, de las operaciones vinculadas a la guerra con Irán y navega hacia su base militar en Greta, en Grecia. ¿Qué sucedió? Hubo un incendio espontáneo en la lavandería del buque y lo llevan para ser reparado. Están restando méritos a los esfuerzos de Irán por dañar a sus oponentes, ¿no? Y lo último que quería comentar es que Estados Unidos, y qué bueno que lo están midiendo, desciende en el índice de democracia. Los ataques a la prensa, todo esto lo hemos visto, ¿eh? La academia, las libertades civiles y las voces disidentes de Trump han sido señaladas como razones para rebajar a Estados Unidos en el índice de democracia. Pero fíjense a qué nivel se sitúa la democracia en los Estados Unidos hoy por hoy. No tiene precedente en la historia moderna. Se encuentra en su nivel más bajo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el nivel al cual Trump llevó a Estados Unidos. Ese es el nivel esa es la actitud con el que trata o maltrata a sus conciudadanos para evitar que haya una oposición a sus caprichos, a sus designios y a sus intereses. Bueno, pues yo soy Norman Pearl, me encuentran en Facebook, en 2 cuentas, lo mismo que en X, como Norman F. Pearl. Ahí los esperamos con muchísimo gusto. Muchas gracias por esta oportunidad siempre de estar en contacto con la inmensa audiencia de Sin Censura, que es sin duda alguna el líder moral, inclusive, de la comunicación en este país. Ya hasta brinqué con lo que acaba de decir Norman Pearl. Yo, el inmoral, el guarro, el mal hablado. A ver, denle clic al dedito hacia arriba, échenos la mano. No nos apliquen la de Alarraqui. Aquí sí, apóyennos, denle clic al dedito hacia arriba. Likes, lluvia de likes. Por favor, suscríbase a nuestro canal y active la campanita. Comparta con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera esta transmisión en vivo y en directo de YouTube. Si le quitan el like, vuélvale a dar like. Si le quitan la suscripción, vuélvase a suscribir y no nos deje. Recuerde que después de Sin Censura está Toño, con Toño Ruiz desde su trinchera, desde su canal, también dando la batalla con verdad y con justicia. Después está el querido Jaime Hernández con No Apto para Cínicos, y durante el día van quedando oportunidades, y en la noche está Desde el Norte con Manuel Ibarra y el cubano, y más tarde está el querido Rafita Herrera, y cuando transmite por las noches está Don David. Grábeme, Don David, cómo lo extraño, Don David.
aunque Ceci está dando una batalla. No, 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 la mujer que lleva los controles de esta nave nos está poniendo el ejemplo de persistencia precisamente desde Chicago. Así que ayúdenos, ayúdenos con los Vicente, likes. pero mientras pedimos likes, déjame decir una cosa, porque Jaime, seguramente llegaste a arreglos con él, cambió el punto de vista sobre ti para enfocarse en mí, no, déjame decirte, pero es importante porque quiero decir algo. Esto se llama revisionismo o interpretación de la historia. Y es interesante hacerlo sobre todos los personajes, sobre ti, sobre Jaime, Norman, sobre mí, sobre personajes, con el fin de actualizar, corregir o cuestionar. El New York Times tendrá sus motivos, pero el revisionismo, que es lo que hago en mis libros, es interesante, es una práctica periodística o académica bien legítima y debe incorporar nuevas evidencias o distorsiones ideológicas, como quieran llamarlo, pero es importante, ese revisionismo debe incluirnos a todos quienes de alguna forma, mala, buena, peor o muy, muy, muy buena, participamos en la vida pública de este país, a Vicente, Jaime y Norman. Es importantísimo eso. Sí, por cierto, les pedí las redes sociales, Norman, te pedí las redes sociales. A veces es tanto lo que trae uno en la mesa. ¿Ya diste tus redes sociales, maestro Norman Sí, Pearl? claro, por supuesto. ¿Ya hiciste tu invitación, mi querido Jaime Hernández? No, yo los espero a las 14 horas. Vamos a hablar de este tema de Dolores Huerta, pero también vamos a hablar ¿Ya de que cambiaste de la una, Jaime? sí, no, sigo de una, ay, perdón, de Ah, una a la una los espero, siempre se me olvida. Vamos a hablar de cómo ha llegado, esta mañana amanece el petróleo eh, rompiendo el techo de los 110, $119. Pete Hegseth, secretario de Guerra, ha dicho por primera vez que no tienen fecha definida para poner fin a la guerra con Irán. Ya se comienza a eternizar. Y también el Washington Post desde ayer en la noche dijo que el Pentágono ha pedido un aumento presupuestal de $200 mil millones para hacer frente a la guerra en Irán. Los espero a las 13 horas con mi compañera de vida Hildy y el ideólogo de cabecera que se resiste a comparecer para dar sus editoriales, Yago Batusay. Un abrazo a los tres. Por cierto, nada más, a las 5 ninguno de los cuatro, ninguno de los amigos está al aire. Hay que respaldar también al maestro Paco Cruz en sus Sí. conversaciones cruzadas en Astillero. Vaya pues aquí también la invitación. Ya hemos hablado de este tema. Podemos tener diferencias, pero yo nunca le voy a regatear el respaldo al maestro Paco Cruz en los esfuerzos que encabezas una videocharla cruzada, mi querido Paco, a las 5 de la tarde, ¿no? Tiempo de la Ciudad de México. 5 de la tarde, tiempo en la Ciudad de México, videocharla cruzada de Paco Cruz en el canal de Julio Astillero. Muchas gracias, Vicente y Jaime, me puedes golpear lo que sea, aguanto lo que sea. Oigan, mientras llega la presidenta, queda claro que nos hace falta más de esta mesa, más de estos diálogos. En algún momento, cuando nos dé la vida, cuando creamos conveniente, hay que ver por dónde le entramos, en la tarde o en la noche. Yo sé que, a ver, es muy cansado. Mira, Vicente, Estados Unidos, ustedes lo saben, los tres lo saben, Estados Unidos tiene muchos programas los domingos, a buenas horas. Podríamos explorar a la noche, pero podemos explorar también, yo sé que es más trabajo, sé que son más cosas, pero no sé, algún fin de semana podemos escoger un buen horario para los cuatro, y podemos hacer una revisión sobre todo esto que hacemos. Meet the Press es histórico, pero ahora hay muchos programas los domingos en Estados Unidos, sábados, pero solo para explorar como idea. Pues sí, igual como le hacen las grandes televisoras, lo graban en jueves o viernes y se transmite el fin de semana. No lo sé, pero y tampoco quiero ponerlos a trabajar más, ni obviamente quiero trabajar más, porque ya es cansado, ¿no? Ir al Palacio, a la Cámara de Diputados, al Senado, viajar, lo que quieran. Ir a las ferias del libro cuando el maestro Paco Cruz abre las puertas, en fin.
pero pues sí hay que leer a la gente en el chat, y ojalá que se nos ocurra una de esas idiotas de Vicente Serrano, y podamos cumplirle a la gente. No lo sé, por ahí piénsenle. Yo sé que estás escribiendo, Paco, yo sé que estás escribiendo, Jaime, yo sé que es muy cansado, yo soy el primero que levanta la mano, como se lo he dicho también a Norman, pero por ahí debe de haber siempre una posibilidad, no sé, una posibilidad. Estoy viendo. Sí, yo pensé que a lo mejor la presidenta cambió de hora su conferencia. Me acaba de llegar la agenda para hoy, la oficial, 7:30 de la mañana, en la conferencia matutina en Palacio Nacional. A la 1:15 estará recibiendo en visita oficial al presidente de Alemania allá en Cancún. A las 5 de la tarde participará en la convención número 89, la convención bancaria de la Asociación de Bancos de México, y todo parece indicar que la presidenta no estará presente en la cumbre continental de medios independientes y alternativos que arrancaría mañana. Así que no voy a dar mi opinión, prometo no dar mi editorial, porque cualquier cosa que diga será usada en mi contra. No quiero que vayan a decir que aplico la Reina Aide o la Dalila Escobar. Con mis críticas no voy a decir nada. A mí, yo considero que es triste, doloroso que no esté la presidenta en el encuentro, cuando son los medios independientes y alternativos los que están dando la batalla para desmentir a los medios corporativos que atizan con mentiras diariamente contra el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero al final esa es solamente mi opinión. Querido Paco, querido Jaime, querido Norman, ¿algo antes de cerrar? A ver, Norman Pearl. Nada más lo que dice en el chat. Yo quiero recordarles lo que dice Rolando Ríos. Dice, recuerden que se vienen las precampañas y los chayoteros van a estar con todo y hay que dar la batalla. Solo lo pongo ahí porque lo dice Rolando y tiene razón, van a venir tiempos complicadísimos y va a haber trabajo sábado, domingo y todos los días, Jaime, Norman y Vicente. Querido Norman. Sí, yo solamente quería comentar que me enteré por ahí que el día 27 y 28 van a estar en Cuernavaca, Morelos, en la Feria del Libro. Y bueno, pues les quiero decir, les quiero decir algo. El día 27 yo voy a estar temprano en Cuernavaca y voy a ir más tarde, en la nochecita, voy a ir a ver y a saludar a Paco, a mi querido Paco Cruz, que él tiene un evento en la Feria del Libro. Entiendo que es en el centro, ¿no? En la Plaza de Armas, que se le llamaba, o Plaza Galeana. Emiliano Zapata, ahora. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Perdón, está en la calle Galeana, el hotel donde voy a llegar, por eso me confundí. Bueno, y al día siguiente, que es el evento de Vicente, al cual, la verdad, me había invitado, lamentablemente yo a las 7 de la noche tengo una boda en Cuernavaca, que ese era el motivo inicial, ¿no? De ir a aquella zona, y bueno, no voy a poder estar, pero de cualquier manera, pues los invito a que los acompañen, ¿no? Bueno, ya veremos cómo te sacamos de la boda de contrabando, mi querido Norman Me matan. para cumplirle a la audiencia. Bueno, ¿algo más antes de despedirnos, Jaimito? Pues no, yo creo que esta guerra que nos sigue preocupando a todos y que ha disparado el precio del petróleo, del gas licuado, obligó ayer al presidente Trump a recular porque en principio, no sé si ustedes se acuerdan, ayer Israel lanzó un ataque que dijo que estaba coordinado, se había coordinado con Estados Unidos, y después del caos desatados en los mercados, por la tarde-noche Trump dijo, no, a mí no me informó a nadie, ¿no? Como siempre, un cobarde sin reconocer que él había dado el visto bueno a un ataque que metió en serios problemas
a países aliados como Europa, que ahora no quieren acompañarlo. Japón acaba de anunciar hoy que tampoco va a enviar embarcaciones, que él va a negociar por su lado con Irán el pase por el estrecho de Hormuz. Así es que se sigue aislando cada vez más Donald Trump en medio de una preocupación internacional, y todo parece indicar que esta guerra va a terminar presentando como Donald Trump como un mal perdedor, porque acuérdense, yo eso es lo que más temo, que en medio de este conflicto Donald Trump quede presentado, quede retratado como un mal perdedor, es capaz de cualquier cosa. Mi querido Jaime, mi querido Norman, mi querido Paco, estamos al pendiente. Cuídense mucho y prepárate, Norman, para ser extraído de la boda para que nos acompañes en la Feria del Libro allá en Cuernavaca el próximo viernes y sábado. Gracias, Norman, gracias, Paco, gracias, Jaime. Y a usted que nos está viendo y escuchando, le pido que nos siga ayudando con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba, porque esos son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan. Los likes con los que le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Mientras llega la presidenta también le agradezco